Mapeo del mundo espiritual. ¿Para qué sirve esa wea? Si el mundo espiritual estamos viendo la parte humana, preguntarán algunos. Bueno, este libro es más que nada para cristianos y gente que se maneja en lo sobrenatural, en la guerra espiritual. Si vemos libros como Héctor Torres, Orihuela, Ed Murphy, montones de otros nuevos autores que no me lo he memorizado, te hablan acerca de una estrategia espiritual. ¿Qué es la estrategia espiritual? ¿Es lo mismo que una guerra? Sí. Cuando tú vas a la guerra con un país u otro, tú investigas, ¿cierto? Ves cuáles, digamos, los gobernadores, los gobernantes, los alcaldes de un país, quiénes son los que puedes coimar, quiénes son los que ascienden de tu país y puedes sacar provecho con eso, la parte patriotismo de su ancestro y ella empieza a indagar, pero sobre todo quiénes reciben la coima. Mandan espías hasta decir basta. Estamos hablando de la parte humana y se colocan hasta los puntos clave. Si vemos las películas estas de espionaje, como Los Durmientes que colocaba Rusia, Estados Unidos y viceversa, que con una palabra despertaban o los activaban, y eran gente de renombre en el país donde está, pero eran espías de otro lado. En el mundo espiritual sucede algo similar, pero a diferencia de la parte humana, el mundo espiritual se basa en pactos y decretos ancestrales. Ejemplo, Carlitos sabe que la víctima es del conjuro principal, pero no está ni ahí. Lo único que quiere es plata para la droga, usa su cerebro, la tiene gorda, hace que engorden porque le pagan con eso. ¿Por qué? Porque Carlos le vendió algo a sus clientes. Ejemplo, vestimenta espiritual. Entonces, la abuela de la prima de él, que tiene una cliente que le compra por 150.000 pesos, cada uno de esos conjuros, o la pinzona, para que usen la máquina, a ver que no atente algo contra ella, la pobrecita, diciendo que ella la torturado durante todos estos años junto con toda esta gente de hospicio. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? ¿Se puede probar la parte humana? No, pero en el plano espiritual sí. No, tú necesitas saber los nombres de las personas, levantas el decreto adverso contra tu vida. Eso es estrategia. La estrategia espiritual no es igual que la estrategia humana. Es algo espiritual. Tú no eres superior a una deidad, pero Carlitos vende un conjuro y para él es superior a una deidad porque la abuelita es un conjuro para matar todo lo de vecina. Entonces eres superior a la deidad. Y papá remate, ellos mismos dicen que oye, estoy diciendo, repitiendo las palabras de ellos, así y los tomamos de ejemplo, que es vasija, que es el espíritu de la tierra, la misma Pachamama, la misma madre tierra, quiso ser humano en un momento determinado y posó el cuerpo de aquella persona. Y Carlitos vende esa parte y la vieja de mierda piensa que ella es la diosa, hasta la diosa Achema. Achema, porque si empezamos a indagar, buscamos la cultura, tantos pueblos autóctonos de la zona norte, después nos vamos al oriente y nos vamos a Europa, las mismas características que colocaban para la madre tierra, Pachamama, la tiene la reina Hera, y las mismas características la tiene Achema, que supuestamente es la esposa de Yahweh, y no sé cómo se llama la esposa de Ala, así de sencillo. Entonces la vieja de mierda dice, pruebo que soy superior a ella y le compro a Carlos la vestimenta espiritual que ella se coloca, así la dejo como que no tuviera nada y yo poseo la vestimenta. Y en medio mundo le hace la misma venta y tiene que engordar la víctima porque si no la vestimenta no le va a caber. Ya, pactos y decretos ancestrales. Oye, se ríen, pero es verdad, esta cuestión es cierto. La vestimenta espiritual, estamos hablando de estrategia, entra dentro del pacto y decretos ancestrales. Entonces, ¿qué estrategia tú puedes tener con esto? Carlito pide un conjuro a la abuelita. Le venden la frecuencia a un cliente que jura el weón que va a ser el gobernante mundial y con un conjuro de Mirna es esposo de la víctima.
¿Qué hacemos acá? Estrategia espiritual. Pactos y decretos ancestrales. Frecuencia prohibida es prohibida estando aquí o dormir, despierta o dormida. Porque si no, estoy llamando estúpida a las deidades que hicieron. Porque dice 2 reinos. La frecuencia es el cerebro. Pactos y decretos ancestrales de la víctima. La víctima dice, ya, están hueando. Les dije que era prohibida. Veamos qué pueden agarrar. Cada libro que venden, estrategia. Cada libro que venden va a un país determinado. Hay una familia determinada detrás. Por lo tanto, cada una de esas familias tiene pacto de decretos ancestrales. Carlitos vendió parte del cuerpo espiritual de la víctima, lo que significa pactos, decretos, autoridad espiritual. Por lo tanto, a la víctima se le da derecho a tener autoridad espiritual de cada uno de esos individuos. Vender, expongamos Amazon. Venden los libros de ellos en Amazon porque dicen ser superiores, pero Amazon pierde su autoridad espiritual porque Carlitos vendía lo de la víctima. Hace libros con la frecuencia de la víctima que dice ser prohibido. Por lo tanto, Amazon entra en una violación espiritual. Y cada gente que busca artículos en Amazon, sobre todo libros, y cada uno de los editores, autoeditores y la gente directiva de Amazon entra en la maldición de 2 reinos, porque Carlitos con sus clientes hicieron libros con la frecuencia cerebral de la víctima, es decir, los recuerdos de la víctima. Y cada uno de ellos está en un país. Pero la víctima es víctima del conjuro de la principal, por lo tanto, la víctima tiene derecho a tomar poder, autoridad y dominio de las entidades de cada uno de sus países, de cada uno de sus lectores, de cada uno de sus autoeditores. ¿Por qué? Porque Carlitos le vendía la vestimenta espiritual. Y ahí entra la unificación, consagración, adjudicación. Carlos violó el acuerdo del conjuro de la principal. Violó el pacto determinado que dice no tocar a la víctima y violó el decreto de protección de la víctima que dice no tocar la frecuencia cerebral. Como remate, Carlos vendió el conjuro y al mismo tiempo hizo el conjuro para él y su mujer. ¿Cuál es la estrategia ahí? ¿Cuál es el mapeo ahí? Tú investigaste, supiste todo eso y tomas dominio, autoridad y poder de cada uno de esos individuos. Pero como es algo espiritual y las deidades, si tú los tomas, tendrían el derecho legal de entrar en tu cuerpo, de cada uno de los ya mencionados y los que ignoras, entonces tú se lo entregas a Cristo. Por lo tanto, cada una de esas entidades, deidades, espíritu, guía, principado de cada uno de la gente que detrás de esa unificación, consagración, adjudicación, cada editor de Amazon, cada vendedor de Amazon, cada ejecutivo de Amazon tiene un pacto y un decreto ancestral. Por lo tanto, por la venta de Carlitos, vender ropa y sacar los recuerdos a la víctima y hacer que otros editen en Amazon con los recuerdos de la víctima, da ese derecho legal. Entonces tendrían todas esas deidades estar en el cuerpo de la víctima. Pero la víctima, como es más inteligente, y esa inteligencia no es de ella, porque leyó lo que dice la Biblia, leyó lo que dicen otros textos antiguos, dice se lo entrego a Cristo. Ahí que se dedica a la deidades. Entonces, todas esas deidades, espíritu guía, todo eso se tienen que someter a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Para eso sirve el mapeo espiritual. Que tenga excelente semana.